A ver, banda, ¿ustedes alguna vez han tenido un compañero de trabajo que, aunque le pongas las cosas fáciles, nomás no puede superarte? Pues algo así le pasa a Lance Stroll con Fernando Alonso. Y ojo, no lo digo yo por tirarle hate a Stroll porque sí, aunque a veces se lo gana, sino porque los números, las carreras y hasta las miradas en el paddock cuentan una historia muy diferente a la que algunos quieren vender. Pero antes de que nos clavemos con todo el chisme de la Fórmula 1, les voy a pedir un favor. Más del 90% de los que ven estos videos no están suscritos. No manchen, es como si Alonso tuviera que cargar con un Aston Martin lleno de piedras y todavía intentar hacer podio. Así que, si ya están aquí y les gusta que les cuente la verdad sin venderles humo, píquenle al botoncito de suscribirse. Es gratis, no duele, y ayuda a que sigamos sacando estos análisis con café en mano y alma de ingeniero de pista. Ahora sí, vámonos a la carnita. Porque alguien por ahí dijo que yo no me atrevería a comparar a Alonso con Stroll. Que seguro no te conviene y que dato mata relato. Pues bueno, aquí traigo datos como para empapelar el motorhome de Aston Martin. Y créanme, no es por molestar, pero el 14-0 en clasificación que le ha metido Fernando a Lance no se borra ni con lluvia, ni con bandera roja, ni con excusas. Sí, leyeron bien, 14-0. Ni una sola vez en toda la temporada Lance ha podido superarlo a una vuelta. Y no estamos hablando de un par de fines de semana, son 26 clasificaciones consecutivas en las que Alonso ha quedado por delante. O sea, más de un año entero de grandes premios, con el asturiano siempre arriba en la tabla interna del equipo. Eso, señores, no es casualidad. Y sí, yo sé que va a salir el clásico comentario, pues claro, Stroll no es Senna. No, no lo es. Pero también hay que entender que en Fórmula 1 no basta con ser rápido un día, la clave es la constancia. Y ahí es donde Alonso brilla como pocos. El tipo puede tener un día malo y aún así quedar por delante. ¿Por qué? Porque su nivel base es altísimo. Ahora, para los que dicen que Alonso no es tan bueno en clasificación, vamos a poner las cosas claras. Puede que su fama más grande venga de sus remontadas en carrera, pero eso no significa que a una vuelta no sea letal. Simplemente, su capacidad de brillar en domingo opaca lo que hace los sábados. Pero los números no mienten. Y aquí quiero que me respondan ustedes en los comentarios. ¿Creen que Stroll está al nivel de aprovechar el coche que tiene, o es más bien Alonso quien exprime hasta el último milímetro del AMR25? Porque para mí, la diferencia de talento es tan grande que, incluso cuando Lance hace la vuelta de su vida, apenas logra acercarse a Fernando y nunca superarlo. De hecho, me puse a revisar comparaciones con Sebastian Vettel, el anterior compañero de Stroll. Y resulta que Vettel le sacaba menos ventaja de la que Alonso le está sacando ahora. Con Seb, la diferencia era de apenas unas centésimas. Con Fernando, hablamos de 3 décimas de promedio en clasificación. Y 3 décimas en F1 es como media cuadra en un arranconcito de barrio. Y si no les gusta que lo diga yo, porque claro, soy otro que defiende a Alonso, pues que se los diga un periodista alemán bastante respetado, Ralf Bach, que en su momento reveló que dentro de Aston Martin consideran que no hay comparación posible. Alonso está en otra liga, y hasta le da consejos a Lance para que mejore. Eso sí, que mejore no significa que le gane. Pero bueno, vámonos gran premio por gran premio para ver qué tan abultada está la cosa. En Australia, Alonso quedó delante hasta que un error lo mandó fuera. En China, estaba cómodo delante hasta que un problema de frenos lo obligó a abandonar. En Japón, Bahrein, Arabia Saudita, siempre por delante. En Miami, Stroll solo sumó más puntos en el sprint por una estrategia mágica del equipo que, casualmente, nunca le aplican a Fernando. Y ojo, no es teoría conspirativa, pero a veces pareciera que Aston Martin, por ser el hijo del jefe, le abre la puerta a Lance con estrategias que a Alonso ni le mencionan. Díganme ustedes, ¿es pura coincidencia o si se nota ese favoritismo? El caso es que, en el recuento total, Fernando ha sido más rápido y más constante prácticamente en todas las carreras. Y las pocas veces que Stroll ha quedado delante en puntos han sido por circunstancias externas, errores aislados, averías o estrategias incomprensibles. Y aquí viene otro punto clave. Con el coche que han tenido este año, puntuar ha sido complicado. No es que Alonso ande ganando carreras y Stroll peleando por el último lugar. Muchas veces han estado fuera de zona de puntos,
Pero aún así, comparando ritmo puro, el asturiano está arriba. Y eso, al final, es lo que importa cuando hablamos de talento y rendimiento real. Ahora, no quiero que esto suene a que estoy tirándole con todo a Stroll. El tipo tiene sus momentos, alguna que otra clasificación buena, alguna defensa interesante. Pero cuando tu compañero de equipo es un bicampeón del mundo que sigue manejando como si tuviera 25 años, esos destellos se ven chiquitos. Y ojo, no es que Alonso sea perfecto, ahí está lo de Australia para recordarlo. Pero el margen de error que maneja es mínimo, y su capacidad para adaptarse a cualquier condición, brutal. Vamos a meternos ahora sí a desmenuzar carrera por carrera, porque sé que muchos quieren saber exactamente dónde se ha notado más esa diferencia entre Alonso y Stroll, y créanme, hay material como para una serie de Netflix. Gran Premio de Australia. Fernando venía sólido, controlando a Lance sin mayores sobresaltos, hasta que se topó con ese montículo de grava que lo mandó a paseo. Error suyo, sí, pero también es cierto que el circuito tenía esas trampas listas para cazar a cualquiera. Ahí Stroll terminó delante, pero fue más por el accidente de Fernando que por ritmo puro. China, aquí es donde el drama empieza temprano. Alonso sale bien, se mantiene por delante, y de repente, problema en los frenos. Adiós carrera. Lance, con vía libre, avanza. Pero si revisamos bien, en condiciones normales Fernando habría terminado octavo, porque estaba pegado a Albon y con las sanciones que hubo, ese resultado estaba en la bolsa. Japón, otra vez Fernando delante y con margen. No hay discusión. Bahrein, misma historia, incluso con Lance cometiendo errores en clasificación y quedándose fuera de la Q2. Arabia Saudita, Fernando en Q3, Lance ni pasó de la Q1. Así que sí, en las primeras carreras del año, el patrón ya estaba clarísimo. Miami es un caso especial. Fernando clasifica bien para el sprint, Lance mucho más atrás, y sorpresa. El equipo decide darle a Lance la estrategia buena. Resultado, Stroll suma 4 puntos. Alonso acaba contra el muro después de un toque con Lawson y con la sensación de que, una vez más, el hijo del jefe tuvo una casualidad a su favor. Luego llega Emilia-Romagna. Aquí Fernando queda 11º, Stroll 15º. Pero ojo, si no fuera por un safety car en el peor momento, Alonso hubiera sumado puntos. Mala suerte, sí, pero en ritmo volvió a ser superior. Mónaco, y aquí sí duele. Fernando estaba 7º, con un carrerón en proceso, cuando su motor dijo hasta aquí llegamos. Abandono por avería. Lance, mientras tanto, 15º. En España, Alonso rescata 2 puntos, Stroll ni siquiera corre por un problema en la muñeca. Canadá, 6 puntitos para Fernando, Stroll perdido en el fondo. Austria, otro recital de Alonso, peleando y sacando puntos con un coche que parecía no dar para tanto. Y sí, otra vez, Lance lejos. En Gran Bretaña se repite la jugada misteriosa de Miami, Fernando delante todo el tiempo, pero la estrategia del equipo termina dándole a Stroll una oportunidad para pelear el podio. Alonso, con estrategia mediocre, se lleva solo 2 puntos mientras Lance suma 6. A ver, yo no digo que haya mano negra, pero si fuera Fernando, ya habría pedido ver las hojas de estrategia antes de cada carrera. Bélgica, uno de esos fines de semana en que Aston Martin tenía un coche para el olvido. Ambos al final de la parrilla, pero Alonso, por delante en ritmo real. Lo mandan a una segunda parada a ver si suena la flauta, y no funcionó. Lance quedó delante en el resultado, pero solo por la jugada de estrategia. Y llegamos a Hungría. Aquí es donde se nivelan los puntos, ambos con 26, pero Fernando por delante en el campeonato gracias a su 5ª posición. Un resultado que, por cierto, confirma lo que venimos diciendo. En ritmo puro, Alonso es más fuerte en prácticamente todas las carreras. Ahora, si hacemos cuentas rápidas, y tirando a lo conservador, Fernando ha dejado ir unos 21 puntos por errores, averías y estrategias cuestionables. Y si le quitamos a Stroll los puntos que ganó cuando Alonso fue perjudicado, la diferencia en el campeonato sería abismal. Pero aquí viene lo que más me impresiona. Incluso con todas esas adversidades, Fernando mantiene un promedio de 3 décimas por vuelta más rápido que Lance en clasificación. Es la segunda mayor diferencia en toda la parrilla, solo superada por Max Verstappen contra Checo Pérez.
Y eso no es todo. Cuando Stroll hace la vuelta de su vida, se queda cerca de Fernando. No lo supera, pero le respira en la nuca. El problema es que esas vueltas de su vida son raras, y la mayor parte del tiempo la diferencia es amplia. Es un patrón claro. Cuando Lance está al 100%, Alonso también, y eso significa que el español siempre queda adelante. Cuando Lance no logra ese extra, la brecha se hace enorme. Aquí les pregunto, ¿ustedes creen que Stroll se mantendría en F1 sin ser hijo del dueño del equipo? Porque por talento natural no es que sea malo, pero comparado con Fernando, parece que corre con el freno de mano puesto. Y no olvidemos el dato histórico. Después de 22 temporadas, Alonso nunca ha perdido el cara a cara en carrera contra ninguno de sus compañeros. Ha derrotado a campeones del mundo como Hamilton, Raikkonen, Button, Villeneuve, todos. Y ahora, con Stroll, la historia se repite. Esto, sumado a su experiencia y a su hambre de competir, lo hace un rival durísimo. Y no es fanatismo, es realidad. Por más que se intente minimizar su trabajo con el argumento de están empatados en puntos, los datos dicen otra cosa. Y aquí es donde nos tenemos que poner a pensar como si estuviéramos sentados en el muro de boxes, con los audífonos puestos y la pantalla llena de telemetría. Porque, a ver, ¿por qué un equipo permitiría que su piloto más rápido, más constante y más experimentado se vea perjudicado por estrategias dudosas? La respuesta fácil sería, porque el otro es el hijo del dueño. Y sí, todos sabemos que Lawrence Stroll no es precisamente un jefe tímido cuando se trata de apoyar a Lance. Pero también hay que entender que en Fórmula 1, las decisiones no siempre son tan simples como favoritismos. A veces, y lo digo para ser justo, se trata de cubrir apuestas distintas para intentar salvar puntos en situaciones límite. El problema es que, cuando esas apuestas siempre parecen beneficiar al mismo lado del garaje, pues, la percepción se vuelve inevitable. Imaginen que son Fernando Alonso. Llegas al equipo, levantas el rendimiento del coche en tu primer año, eres el que da feedback más sólido para el desarrollo, el que saca puntos de donde no los hay, y aún así, en días clave, ves como la estrategia que podría beneficiarte se la dan al otro. No me digan que no terminarían frustrados. Y ojo, no digo que Alonso se esté quejando en público, porque Fernando es un maestro de la diplomacia cuando quiere, pero sí sabemos que en privado no se guarda nada. Y viendo su historial, no sería raro que ya haya dejado claro que piensa sobre ciertas decisiones. Ahora, vamos al tema de las cifras. Cuando hablamos de 3 décimas de media en clasificación, estamos hablando de un mundo en Fórmula 1. No es solo que Alonso sea más rápido, es que, a lo largo de una temporada, mantener esa ventaja es brutal. Es como si cada vez que salieran a pista, Fernando le regalara a Lance medio coche de ventaja y aún así lo alcanzara. Y lo mismo en carrera. No hay un solo fin de semana donde Stroll haya demostrado tener más ritmo real que Alonso en condiciones normales. Ni uno. Los resultados en puntos pueden estar parejos, pero eso es como decir que dos equipos empataron a 0, cuando uno tiró 20 veces a portería y el otro ni llegó al área. Aquí quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Aston Martin, con un segundo piloto más fuerte, podría estar peleando mucho más arriba en el campeonato de constructores? Porque para mí, esa es la gran pregunta que Lawrence Stroll no quiere hacerse. Con 2 Fernando Alonso en el coche, ese equipo podría estar peleando de tú a tú con McLaren o Ferrari. Además, hay otro factor que no se puede ignorar, la edad y la experiencia. Alonso está en su temporada número 22 y sigue teniendo un hambre de victoria que muchos de 25 años ya quisieran. Eso se traduce en constancia, en leer la carrera como un ajedrez y en saber cuándo arriesgar y cuándo no. Lance, en cambio, sigue dependiendo mucho de que el coche y la situación le favorezcan. Si todo está perfecto, puede rendir bien, si no, se diluye. Y a ver, no todo es malo con Stroll. Es rápido en mojado. Ha hecho poles y podios en su carrera, y no cualquiera puede decir eso. Pero la diferencia de nivel con Alonso es tan evidente que se siente como si estuvieran compitiendo en categorías distintas dentro del mismo equipo. Por eso, cuando alguien me dice están empatados en puntos, yo les contesto, sí, y un boxeador puede empatar en las tarjetas después de recibir 10 golpes por cada uno que dio, pero eso no significa que sea mejor. Y aquí es donde voy a soltar la bomba.
Si Aston Martin quiere dar el salto definitivo y pelear por títulos, tarde o temprano tendrá que tomar una decisión difícil. O mantienen a Lance y aceptan que su techo es más bajo, o buscan un segundo piloto al nivel de Fernando y apuntan a todo. Y créanme, Lawrence Stroll no va a querer escuchar eso. Ahora, para cerrar todo este análisis, vamos a mirar hacia adelante, porque la historia entre Alonso y Stroll no termina en esta temporada 2025. El verdadero impacto de lo que estamos viendo se va a notar en 2026, cuando cambien las regulaciones técnicas y los equipos tengan que reinventarse. ¿Por qué digo esto? Porque en esas transiciones, el trabajo de desarrollo y la calidad del feedback del piloto son la diferencia entre tener un coche competitivo desde la primera carrera, o pasarte medio año viendo cómo los demás te rebasan en la recta. Y ahí, honestamente, ¿a quién creen que van a escuchar más en Aston Martin? ¿Al piloto que lleva 22 temporadas, que ha trabajado con Renault, McLaren, Ferrari y que ha sabido exprimir hasta el último tornillo de cada coche? ¿O al piloto que sigue necesitando consejos para mejorar su trazada? No es que menosprecie a Lance, pero la lógica manda. Si quieres que tu coche nazca bien, tienes que apostar por quien sabe exactamente qué pedirle a los ingenieros. Y Alonso, ahí, es oro puro. Además, está el factor psicológico. Tener a un bicampeón en tu equipo y verlo constantemente delante de ti, carrera tras carrera, puede ser motivador o puede ser desgastante. Y la verdad, viendo la actitud de Stroll en algunos fines de semana, parece que más que motivarlo, le pasa factura. Hay veces en que ni siquiera en las entrevistas se le ve con esa chispa de querer reponerse. Por eso, no me sorprendería que en 2026 Aston Martin llegue a un punto de quiebre, o Lance da un salto de calidad brutal, o el equipo tendrá que asumir que la diferencia es demasiado grande y buscar otra fórmula. Y ahí es donde la cosa se pone interesante, porque Lawrence Stroll no va a cortar a su hijo, pero tampoco quiere seguir viendo cómo McLaren y Ferrari le sacan puntos valiosos cada fin de semana. Ahora, ¿qué significa todo esto para Fernando? Significa que, aunque las estadísticas no siempre lo favorezcan en puntos por culpa de factores externos, su valor real para el equipo es altísimo. No solo por lo que hace en pista, sino por cómo guía el rumbo de Aston Martin. Y eso, señores, es algo que pocos pilotos en la historia reciente pueden presumir. Imaginen que llega 2026, con un Aston Martin bien nacido, competitivo desde la primera carrera. Si el coche está a la altura, Alonso podría perfectamente pelear por podios constantes y, ¿por qué no?, por una victoria más. Y si todo se alinea, tal vez incluso por algo más grande. ¿Suena loco? Tal vez. Pero si alguien ha demostrado que en F1 nada está escrito, es él. Y aquí quiero lanzarles otra pregunta. Si ustedes fueran el jefe de equipo y tuvieran que armar la alineación para 2026, ¿dejarían todo igual o buscarían un segundo piloto más cercano al nivel de Alonso? Porque para mí, si de verdad quieren pelear por el campeonato de constructores, la respuesta es obvia. Ahora bien, volviendo a 2025, hay algo que no quiero que se pierda entre tanta estadística. Lo que estamos viendo esta temporada es una masterclass de constancia. En un año donde el Aston Martin no siempre está para puntuar, Alonso sigue encontrando maneras de quedar por delante de Stroll. Y no es solo velocidad pura, es como cuida los neumáticos, como lee las estrategias, como aprovecha cualquier error de los rivales. Es el tipo de piloto que, si le das un coche decente, te devuelve puntos cada domingo. Y eso tiene un valor incalculable, porque en F1 no siempre gana el más rápido, gana el que más puntos suma. Y Alonso, incluso en una temporada complicada, demuestra que sabe cómo exprimir cada oportunidad. Lo que me lleva a otro punto importante, la narrativa. Hay quienes quieren reducir toda esta historia a están empatados en puntos. Pero eso es como mirar una película entera y resumirla diciendo hubo tiros. Sí, técnicamente es cierto, pero te pierdes todo lo que pasó, todo lo que construyó la trama. En este caso, la trama es que Alonso ha dominado en clasificación y carrera, y que si no fuera por las circunstancias, la diferencia en el campeonato sería enorme. Y si todavía queda alguien que dude, ahí están los números: 14-0 en clasificación, 26-0 contando desde la temporada pasada, 3 décimas de media por vuelta más rápido. Datos que no se pueden ignorar, por mucho que a algunos les incomoden. Ahora, quiero que piensen en esto. ¿Cuántos pilotos en la historia han mantenido un nivel tan alto por más de 2 décadas?
Muy pocos. Y de esos pocos, casi ninguno lo ha hecho con tantos cambios de reglamento, equipos y contextos distintos. Alonso no solo se adaptó, en muchos casos, fue él quien empujó los límites y obligó a los demás a ponerse al día. Por eso, cuando veo a Stroll intentando seguirle el paso y quedándose corto, no me sorprende. No porque Lance sea terrible, sino porque está compitiendo contra un fuera de serie. Y eso, señores, no es fácil para nadie. Así que, para cerrar, mi conclusión es clara. Esta temporada no es un empate técnico entre Alonso y Stroll. Es una paliza disimulada por circunstancias externas. Es como si estuvieran jugando un partido de fútbol y Alonso estuviera ganando 5-0, pero el marcador oficial dijera 1-1 porque a él le anularon 4 goles por revisiones dudosas del VAR. Y mientras Aston Martin no solucione esas inconsistencias estratégicas, y mientras no se decidan a buscar un segundo piloto que pueda complementarlo de verdad, el techo del equipo seguirá más bajo de lo que podría. Por eso, si yo fuera Lawrence Stroll, haría todo lo posible por darle a Alonso las herramientas y el apoyo que necesita. Porque con él, tienes la oportunidad de pelear más arriba. Y con 2 pilotos al nivel de Fernando, podrías cambiar la historia del equipo. Pero bueno, eso lo veremos con el tiempo. Por ahora, lo que sí sé es que, pase lo que pase, Alonso seguirá dándonos razones para admirar su talento y su constancia. Y eso, para los que amamos la F1, ya es un regalo. Y antes de irnos, quiero pedirles algo. Si les gustó este análisis, déjenme un like, comenten qué opinan sobre esta dupla de Aston Martin y sus posibilidades para el futuro, y suscríbanse para que podamos seguir hablando de todo lo que pasa en la Fórmula 1 sin filtros. Aquí no vendemos humo, aquí vemos las carreras como son.